Hermano, Dios te bendiga. Un enorme placer estar contigo una vez más. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Vamos a estar observando la palabra de Dios, observando la Sagrada Escritura, y también vamos a estar mirando desde el punto de vista de la iglesia, qué es lo que la iglesia enseña, y como siempre observando también el pensar y el criterio de nuestros hermanos mayores, como son los santos, y por supuesto del guía y apóstol de la iglesia, el Santo Padre, el Papa Francisco. Bien, el día de hoy vamos a tratar el tema sobre el pecado original. Hay muchísimas preguntas acerca del pecado original, muchas preguntas que nos hacemos y muchas que quedan sin respuesta, porque en ocasiones no hay quien nos las explique, quien nos enseñe. El día de hoy vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos va a decir y nos va a enseñar tratándose del tema del pecado original. Entonces vamos a poner esta enseñanza en las manos del Señor y la vamos a iniciar como siempre pidiéndole al Señor sabiduría, discernimiento y que nos ayude a poder entender y aprender la verdad de su palabra, la verdad de la doctrina de la fe. Esta enseñanza la vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, entonces, como te decía, el tema del día de hoy es el pecado original. Vamos a ver cómo el mal entró en el mundo. Bien, vamos a tratar un hecho de vida que lo vamos a reflexionar tomado del libro de Romanos capítulo 7, versículo 18 y 19. En el versículo 18 y 19 del capítulo 7 del libro de Romanos vamos a ver la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos va a decir algo acerca del pecado, algo que nos va a iluminar, algo que nos va a dar un poco más de conocimiento y profundidad en cuanto a lo que este tema se refiere. Amén. Entonces, el apóstol siempre decía que le costaba mucho hacer el bien, pero ¿por qué el apóstol decía esto? Vamos a ver qué nos dice la reflexión del hecho de vida. Bien, todos conocemos al apóstol Pablo. Él tenía en su corazón un amor apasionado por Dios y que lo impulsaba a anunciar incesantemente el Evangelio. Nunca paraba de predicar, de trabajar para Dios y de ayudar a los demás. A simple vista, uno podría pensar que alguien así no tiene pecado, tampoco tentaciones. Sin embargo, Pablo cuenta en su carta a los romanos que no es así, que le costaba muchísimo hacer el bien. Yo sé que en mi carne no habita el bien, porque querer el bien está a mi alcance, pero ponerlo en práctica no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, lo cual está escrito en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 18 y 19. Entonces, hermano, mirando desde este punto de vista el hecho de vida del apóstol, usted también en alguna ocasión no ha sentido que le ha pasado lo mismo, que en su querer existe el hacer el bien, pero siempre terminamos haciendo el mal que no queremos o que no hemos planeado, no hemos planificado hacerlo. Pues con esta verdad es con la que el apóstol Pablo se enfrentaba día a día, y por eso él reconocía su condición de pecador. Él reconocía su condición de hombre, su condición de un ser, como él mismo decía en muchas ocasiones, miserable y pequeño, que necesitaba de la gracia y la misericordia de Dios para poder evitar caer día a día en los pecados que se nos presentan, día a día en aquellos pecados que cotidianamente nos cuesta vencer y que es lo que más arrastramos. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 19. Acompáñame por favor al libro del Génesis,
capítulo 3, versículo del 1 al 19. Bien, vamos a ver qué nos dice la Escritura. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer el fruto de los árboles del huerto. Solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer: de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en que coman, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y se lo dio también a su marido, que estaba junto a ella. Y él también comió. Entonces se le abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se taparon con ellas. Oyeron después los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde. Y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo: ¿dónde estás? El hombre respondió: oí tus pasos en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. El Señor Dios le preguntó: ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Respondió el hombre: la mujer que me diste por compañera me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu embarazo. Darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, de la que fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo volverás. Hermanos, esto es palabra de Dios. Bien, entonces podemos ver cómo en un inicio el pecado entra en la humanidad debido a la desobediencia del hombre, ya que el hombre, ¿verdad?, no supo obedecer el mandato que Dios le dio desde un inicio. Y esto trajo como consecuencias que el hombre muera irremediablemente, hablando en el sentido, pues, espiritual, ¿verdad? Porque perdió la gracia. Entonces, querido hermano,
La desobediencia, que es el pecado original, no consintió simplemente el robo de una fruta, no. O sea, la desobediencia no solamente consistió en que ellos hayan robado una fruta. El árbol del bien y el mal, de cuyo fruto Adán y Eva comieron, representan los límites del ser humano. El hombre, si bien es imagen de Dios, no puede decidir caprichosamente lo que está bien y lo que está mal, sino que debe obedecer a su Creador. Al desobedecer a Dios, nuestros primeros padres dejaron de confiar en Él y por eso perdieron su amistad. Hermano, es decir que el hombre no reconoció los límites que Dios le había dado. Esta es la representación del árbol del bien y el mal. Ellos no reconocieron los límites que Dios les trazó. Pasaron por encima del querer de Dios y esto trajo como consecuencia que el ser humano, nuestros primeros padres, perdieran la amistad de Dios, cayeran en una enemistad con Él, que perdieran la gracia. Ahora, esta situación que los llevó a ellos, ¿verdad?, de no respetar los límites que Dios les había puesto, trajo consecuencias. Por supuesto que trajo consecuencias. Entonces, el primer pecado trajo como consecuencia terrible, pues, como te dije, que la primera pareja perdió la gracia santificante, ¿verdad? La gracia santificante con la cual Dios los había dotado, con la cual Dios los había creado, la perdieron. Entonces, esto es, o quiere decir, que la amistad y comunión con Dios se perdió producto de la desobediencia de ellos. La posibilidad de no morir y de no sufrir dolor, porque recuerda que el hombre fue creado con la finalidad de ser eterno, pero al caer en desobediencia perdieron esta gran oportunidad de ser eternos, de ser inmortales. El dominio de sí mismos, ¿verdad? También se perdió el dominio de sí mismo al quedar en ellos la inclinación al mal. En el momento que pecan, queda sembrado en ellos la inclinación hacia lo malo. La paz y bienestar que viven o que vivían en el paraíso, pues llegó la envidia, el rencor, el resentimiento y todos los demás males. Todo esto entró en el corazón del ser humano en el momento que ellos no respetaron la voluntad de Dios, en el momento en que ellos pasaron por encima del querer de Dios. Amén. Ahora, querido hermano, hay una gran pregunta que la humanidad se hace, que tal vez tú en alguna ocasión te has realizado, que en algún momento me la hice yo. Y la pregunta es, ¿por qué debo pagar yo las consecuencias de mis primeros padres? ¿Verdad? Y entonces, dice lo siguiente aquí. Como ya sabes, todos nacemos con el pecado original. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Pues porque Adán fue nuestro primer padre y en cierto modo él y Eva eran la humanidad. Entonces, al ser ellos la humanidad, ¿verdad?, nos heredan, ¿verdad? Nos heredan ese pecado que ellos arrastraron desde el inicio por su desobediencia. Entonces, al pecar ellos, toda la humanidad queda dañada, herida y marcada. Algo así como cuando al caer un líquido sucio en un tanque de agua, no solamente daña una parte, sino que contamina todo cuanto hay en el recipiente. Esto es el pecado original, lo que nosotros arrastramos producto del error de nuestros primeros padres, de aquellos que eran la primera creación del Señor. Amén. Ahora, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, qué nos dice o qué nos recomienda
de cómo es posible evitar caer en esta tentación, evitar caer en este pecado. Si hay esperanza para nosotros, pues seguro que sí, y la palabra del Señor nos lo va a decir. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo del 17 al 19. Romanos 5, versículo 17 y 19 dice lo siguiente: y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos recibirán la salvación. Hermano, esta es la esperanza que tenemos aquellos que confiamos en el Señor. Esta es la esperanza que Dios nos da. Esto es lo que nos dice Él a través de su palabra. Entonces, Dios nos da un remedio en contra del pecado, ¿verdad? La buena noticia que Dios nos da, hermano, es que Él no nos abandonó, que Él no nos abandona, sino que mandó a su Hijo para que sea Él el nuevo Adán, y nos redima. Entonces, como lo explica el apóstol Pablo en la lectura que hemos hecho, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Hermano, muriendo en la cruz, Jesús nos salva de los pecados personales, pero queda en nosotros la inclinación al mal, llamada concupiscencia, contra la que tenemos que luchar toda la vida. Hermano, nosotros tenemos que luchar contra este mal que queda sembrado en nosotros. Claro que cuando nosotros nacemos y somos bautizados, ¿verdad? En nosotros es perdonado el pecado original que arrastramos de nuestros primeros padres, pero la inclinación del hombre, del ser humano, siempre va a ser hacia el mal, porque queda la raíz de todo esto, la concupiscencia queda sembrada, y es algo con lo que diariamente cada persona de manera particular debe luchar contra sus propias debilidades, contra sus propias fragilidades que lleva encima todos los días de su vida hasta el día en que somos llamados nuevamente por el Señor. Adán y Eva pecaron porque dialogaron con el diablo. Ten en cuenta que ese fue el motivo por el cual ellos cayeron en pecado. Ellos pecaron porque dialogaron con el diablo, que fue su tentador. Jesús venció la tentación porque rechazó al demonio de manera decidida y con la palabra de Dios. Por eso es que el demonio nunca pudo, ¿verdad?, lograr que Jesús caiga en pecado. Llegó a tentarlo, sí, pero jamás consiguió hacer que él peque. Amén, hermano. Entonces, hermano, hay que tener muy claro que nosotros, para poder evitar la tentación y caer en el pecado, tenemos que ser muy, pero muy sagaces para jamás tener diálogos con el demonio. Entonces, a todo esto, ¿verdad?, nace una gran pregunta que toda la gente se hace, que todo el mundo se hace, ¿no? Es que si Dios creó el mundo bueno, ¿verdad?, ¿de dónde viene el mal, las guerras, odios y egoísmo? ¿Cómo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos
que leímos hace un momento, ¿por qué se me hace tan difícil hacer el bien y tan fácil hacer el mal? Pues hermano, a esto la iglesia responde, la iglesia sabia, maestra, la iglesia rica en conocimiento, porque Dios le ha dado esa sabiduría, enseña lo siguiente. En el compendio del catecismo de nuestra iglesia católica, en el numeral 76 y 77, la iglesia enseña lo siguiente como respuesta a esta pregunta que todos se hacen. Si Dios creó todo bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe el pecado? Pues la iglesia enseña que el pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad y de la justicia original. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal, a causa de la unidad de origen de todos los hombres. El pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Hermano, este es el motivo por el cual, aunque Dios creó todo bueno, al ser humano le cuesta hacer lo bueno y le queda muy fácil hacer el mal. Y esto se debe a que nosotros arrastramos un pecado, como dice el catecismo de la iglesia, que es contraído o heredado de nuestros primeros padres, aunque no cometido por nosotros. Por el hecho de nacer bajo la misma condición de Adán, que es la condición humana, heredamos y arrastramos este pecado, el cual por medio del bautismo es borrado y es quitado de nosotros, pero sin embargo vamos a tener que luchar con la debilidad de la concupiscencia que queda ya enraizada en la naturaleza del hombre. Amén. Esto es lo que enseña la iglesia, y por esto es que existen las guerras, el odio, el rencor, la maldad, la muerte y un sinnúmero de cosas más que salen del corazón del hombre. Amén. Hermano, es bastante difícil, pero sin embargo, para Dios nada es imposible. Ahora, en palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, él ha enseñado en su catequesis a toda la iglesia militante, a todos nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, lo siguiente. Palabras del Santo Padre. Él dice: nunca entren en diálogo con el diablo. Es más astuto que nosotros. Jamás debemos entrar en diálogo con el demonio. Más bien, dice el Santo Padre, aférrense a la palabra de Dios como Jesús, y al máximo, tenemos que aferrarnos al máximo a esa palabra, que es la que nos da fortaleza, que es la que nos da vida y fuerza para seguir adelante y vencer la tentación. Continúa el Santo Padre diciendo: respondan siempre con la palabra de Dios, y por esta vía no nos equivocaremos. Hermano, este es el gran consejo que nos da el pastor de la iglesia, el Papa Francisco, al cual tenemos que prestar mucha atención, ya que él es el guía y líder de la iglesia aquí en la tierra. Amén. Bien, querido hermano, entonces
El gran compromiso que tenemos nosotros, los integrantes de la iglesia, los integrantes del cuerpo de Cristo, es que tanto yo como cada miembro de mi familia, después de una breve reflexión y en silencio, tenemos que comprometernos, hermano. Usted y yo tenemos que comprometernos a luchar contra el pecado que afecta a los miembros de nuestro hogar. Cada cual sabe cuál es la debilidad que lleva encima y qué es lo que provoca que nosotros agredamos y causemos daño a los miembros de nuestra familia. Ese es el compromiso, luchar contra aquella debilidad día a día, pidiendo la gracia santificante del Espíritu Santo para no herir, no lastimar a los demás y así vencer en mí aquella concupiscencia de la tendencia al mal. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a ver las preguntas que hay el día de hoy, por favor, para que tú las anotes en tu cuaderno. Las preguntas son las siguientes. Primera pregunta: ¿te ha pasado lo que le sucedía a Pablo? Querer hacer el bien, pero sentir que el peso del mal nos vence. ¿Te ha pasado lo que le sucedía a Pablo? Querer hacer el bien, pero sentir que el peso del mal nos vence. Segunda pregunta: ¿de dónde crees que proviene esta dificultad para hacer el bien que es común a todos los hombres? ¿De dónde crees que proviene esta dificultad para hacer el bien que es común a todos los hombres? Bien. Tercera pregunta. Es un ejercicio que vas a tener que realizar. Ya sabes que los ejercicios son muy favorables porque nos ayudan a memorizar la palabra del Señor y a grabarla no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Entonces, la tercera pregunta es un ejercicio y consiste en lo siguiente. Vuelve a leer la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 19 y a continuación anota cuáles son las consecuencias del pecado original en nuestros primeros padres. Luego de eso, conversa con los miembros de tu familia para comprender cómo experimentamos hoy las consecuencias del pecado original. Lee nuevamente el libro del Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 19, y anota cuáles son las consecuencias del pecado original en nuestros primeros padres. Luego convérsalo con tu familia, reflexiónalo, ¿verdad? Para que puedas comprender mejor cómo experimentar hoy las consecuencias de ese pecado original. Amén. Bien, cuarta pregunta: ¿en qué consistió el pecado original? ¿En qué consistió el pecado original? Quinta pregunta: ¿qué consecuencias trajo para el primer hombre el pecado original? ¿Qué consecuencias trajo para el primer hombre el pecado original? Sexta pregunta: ¿qué consecuencias trajo para nosotros el pecado original? Séptima pregunta: vas a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 18 al 21, vas a meditar esta lectura, ¿verdad? Y vas a poner allí qué es lo que te enseña la lectura sobre el pecado original. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 21. Vas a reflexionarlo y lo vas a escribir. ¿Qué es lo que te enseña esta lectura acerca del pecado original? Octava pregunta: ¿cómo podemos vencer esta inclinación al mal? ¿Cómo podemos vencer esta inclinación al mal? Novena pregunta: ¿cómo mejoraría nuestra familia si cada uno de nosotros se compromete a luchar contra el pecado?
¿Cómo mejoraría nuestra familia si cada uno de nosotros se compromete a luchar contra el pecado? Bien, hermano, y como última pregunta, quiero por favor que investigues la vida de San Antonio de Padua. ¿Quién fue San Antonio de Padua? ¿Cómo luchó él contra las tentaciones tan grandes del pecado que día a día acechaban su vida mortal? Porque él era un hombre como nosotros. ¿Qué llegó a hacer él para evitar el pecado, para caer en la tentación? Quiero que por favor investigue su vida, los hechos más relevantes, más significativos, aunque de estos hombres pues todo lo que Dios obró a través de ellos es sin duda extraordinario. Quiero que saques las conclusiones pues más extraordinarias de cómo él luchó contra el pecado y qué fue lo que hizo para poder llegar a la santidad. Amén. Bien, entonces para culminar, le damos gracias al Señor y vamos a hacer una breve oración tomada del libro de Sabiduría, del capítulo 11, del versículo 24 al 26. Por favor, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas. Borras los pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, un gusto estar contigo. Por favor, estudia. Por favor, ponte en las manos del Señor todos los días y pídele que te dé su gracia santificante para vencer aquella tentación que todos los días te lleva a caer y después a sentirte culpable. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te dé las fuerzas para seguir adelante. Nos vemos en la próxima edición de esta enseñanza. Dios te bendiga. Cristo te ama.